pues son células fijas. Ahora vamos con las móviles, ¿sí? Las células móviles, repito, son aquellas que se mueven, que todo el tiempo están en movimiento, son libres, ¿sí? No están todo el tiempo en el tejido conectivo, nada más responden a estímulos, ¿sí? Y una de ellas viene siendo las células plasmáticas. Las células plasmáticas son células muy grandes también, son células muy grandes y ovaladas, y tienen un núcleo excéntrico y esférico. Y cuando me refiero a excéntrico y esférico, o más bien excéntrico, me refiero a que tiene heterocromatina compacta, ¿sí? Que alterna con zonas claras y zonas oscuras, lo que le da una apariencia de rayos de rueda. Es decir, es una característica principal de una célula plasmática. Si ustedes ven aquí la imagen, se van a dar cuenta de que, vean, estas son células plasmáticas y acá también está otra, ¿sí? Dentro de la arteriola que vemos aquí. Vean cómo la heterocromatina, que es la más oscura, está más alternada y eso da una apariencia como un rayo de rueda, como un rayo de bicicleta, ¿sí? Entonces, es característico ver también este tipo de células dentro de lo que es el tejido conectivo, ¿no? Pero son células móviles, ¿no? Y este tipo de células se van a encontrar en mayor número en áreas donde haya mayor inflamación crónica o en los sitios que penetren algunos sustancias extrañas o microorganismos, ¿no? Es donde vamos a encontrar mayormente este tipo de células plasmáticas, ¿no? Tiene una función de elaborar anticuerpos, ¿sí? Y obviamente esos anticuerpos, ¿para qué? Pues para atacar esas sustancias extrañas o microorganismos, ¿no? Pero son muy característicos ver este tipo de células, ¿no? De células plasmáticas. Otras, pues vienen siendo los neutrófilos, vienen siendo los eosinófilos, repito, esto no voy a entrar mucho en detalle porque eso lo vamos a ver ya un poquito más en sangre, pero los neutrófilos también tienen una parte importante en lo que es el tejido conectivo porque la función de ellos es fagocitar y digerir bacterias en áreas de inflamación aguda. Y eso, yo les comentaba a ustedes, o no sé si les comenté, que cuando se forma la pus dentro de alguna herida, pues es una combinación de células muertas y de neutrófilos y de todos los desechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función, está haciendo la función los neutrófilos, ¿no? Ya más adelante vamos a ver, con sangre vamos a ver cómo son los neutrófilos, cuánto miden, cómo podemos diferenciarlo o cómo podemos identificarlos de las demás células, ¿no? Otro de las células móviles o libres vienen siendo los eosinófilos. Los eosinófilos, estas células son responsables de combatir parásitos al liberar citotoxinas, ¿sí? Además, moderan la reacción alérgica y fagocitan complejos de antígeno anticuerpo, es decir, estos son responsables de eliminar parásitos, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un estudio de sangre y sean los eosinófilos bien elevados, pues lo más probable es que tengamos parásitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando se aumenta una mayor cantidad de eosinófilos, ¿no? Dentro de la sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque están atacando los parásitos, ¿no? Otra de las células móviles, pues vienen siendo los basófilos. A esto me refería con los basófilos. De estos se diferencian también en lo que son los mastocitos o células cebadas. De aquí vienen, de los basófilos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos, si ustedes ven su citoplasma, también tienen una gran cantidad de gránulos. De hecho, no se ve lo que es su núcleo. ¿Sí? Y los mastocitos, células cebadas, pues también tienen una gran cantidad de gránulos en su citoplasma, ¿no? De aquí vienen, de estos basófilos, ¿no? Y eso pues también, pues, sintetiza una gran cantidad de agentes farmacológicos que ayudan a conservar y controlar el proceso de inflamación, ¿no? Dentro de lo que es el tejido conectivo, ¿no? A través de lo que son los, pues, mastocitos, ¿no? O células cebadas, ¿no? Y los linfocitos, pues nada más se encuentran en muy pocas cantidades en el tejido conectivo, ¿sí? A excepción de que haya inflamación crónica, sí, pues ahí vamos a encontrar una mayor cantidad de linfocitos, ¿no? Una inflamación crónica dentro de lo que es el tejido conectivo, ahí vamos a encontrar muchos, pero muchos linfocitos, ¿no? Pero bueno, esto ya, repito, lo vamos a ver cuando vemos sangre, vamos a ver un poquito más a fondo, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con respecto a las células, ¿no? A las células del tejido conectivo, que pueden ser fijas o pueden ser móviles. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues hay que hablar sobre los tipos de tejido conectivo.
Por ejemplo, mañana ustedes van a entrar al laboratorio, ¿sí? Y van a entrar, pues viendo un poquito al momento de ver lo que es lo que es el microscopio. Lo primero que van a ver es tejido conectivo. Lo primero que hay que ver es qué tipo de tejido conectivo viene siendo. Si es un denso o es un laxo. ¿A qué voy con todo esto, jóvenes? Bueno, lo que pasa es que dentro del tejido, pues en adulto, hay tejidos conectivos propiamente dichos, repito, y hay tejidos conectivos especializados, ¿sí? Cuando hablamos de los tejidos conectivos propiamente dichos, son tejidos de sostén, ¿sí? Son tejidos que nos ayudan a sostener a todos los demás tejidos. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo viera, por ejemplo, un tejido conectivo especializado, en este caso lo que es cartílago, a un lado del tejido cartilaginoso podemos encontrar ya sea tejido conectivo denso o tejido conectivo laxo, ¿sí? Cualquiera de los dos podemos encontrar en un cartílago. A pesar de que ese es un tejido conectivo, pero es especializado, siempre vamos a tener a un ladito ya sea un tejido conectivo denso o ya sea un tejido conectivo laxo. Lo mismo ocurre con el adiposo. Vamos a ver un panículo, un tejido adiposo, y a un lado de él vamos a encontrar tejido conectivo laxo, siempre apoyándose completamente, ¿no? Lo mismo ocurre con el tejido óseo, ¿sí? El tejido óseo, a un ladito vamos a tener un tejido conectivo denso, por ejemplo, que es el periósteo es tejido conectivo denso, ¿sí? Lo mismo ocurre con el endostio. Entonces, siempre vamos a encontrar un tejido conectivo propiamente dicho, ¿no? Y dentro de los tejidos conectivos propiamente dichos, vamos a tener dos tipos, dos. ¿Va a ser denso o va a ser laxo? ¿Sí? ¿Y cómo diferenciar un denso y un laxo? Es muy sencillo, jóvenes, a través de lo que son las fibras, que es la parte más marcada, ¿no? Entonces, aquí vemos la clasificación de tejidos conectivos, vean. Cuando hablamos de tejido conjuntivo embrionario, no hay vuelta de ojo. El que encontramos en el embrionario, pues es el tejido conjuntivo mucoso. Y ese tejido conjuntivo mucoso lo vamos a encontrar nada más en el cordón umbilical. ¿Sí? Ahí nada más encontramos lo que es tejido conjuntivo mucoso, ¿no? En el adulto podemos encontrar los tejidos conectivos propiamente dichos, ¿sí? Y que pueden ser de dos tipos, el laxo y el denso. Y dentro del denso, puede ser en forma irregular o puede ser en forma regular. Ahorita vamos a ver a qué se diferencia cada uno de ellos, ¿no? Y dentro de los tejidos conjuntivos especializados, pues tenemos el cartilaginoso, al óseo, al adiposo y lo que es el tejido sanguíneo, ¿no? Y dirán ustedes, bueno, ¿especializados en qué? ¿Sí? Esos tejidos conectivos. Bueno, el tejido cartilaginoso está especializado en soportar presión, en soportar tensiones, ¿sí? Que nosotros ejercemos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cartílago lo encontramos ¿dónde? En las vértebras, en las articulaciones, y nos ayuda mucho a sostener esa parte, ¿no? Lo mismo ocurre con el tejido óseo. ¿El tejido óseo está especializado en qué? Pues está especializado en darnos movimiento, en darnos el soporte estructural de nuestro cuerpo. Está especializado en eso, ¿sí? En darnos esa parte, ¿no? El tejido adiposo, dirán ustedes, bueno, ¿especial de qué es el tejido adiposo? Pues el tejido adiposo es especial en almacenar grasa, en almacenar lípidos, porque acuérdense que también la grasa es fundamental para generar hormonas, pero también para generar energía, ¿no? Energía en este caso. Eso es especial, el tejido adiposo. Y el sanguíneo, bueno, pues es especial ¿para qué? Para pues darle oxigenación y llevar nutrientes a todos los demás tejidos, jóvenes, ¿sí? Entonces, por eso son especializados, porque tienen una función específica dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Este tipo de tejidos conectivos especializados. Entonces, vamos a empezar con, me quedan 2 minutos para hablar sobre tejido conectivo laxo anular. No, de todas maneras, le iba a pedir que se conectaran de nuevo, pero no tiene caso, mejor que no se conecten para no, pues, hablar un poquito más de esto, ¿no? Mejor lo dejamos aquí, ya el lunes continuamos con esta parte de lo que es, pues, tejido conectivo laxo, ¿no? O anular. Pega una leída, jóvenes, para poder diferenciar. De hecho, si ustedes ven acá, les voy a poner una imagen para explicarle más o menos a qué se refiere con el tejido conectivo laxo. Vean, posiblemente ustedes mañana vean este tipo de imagen. Este es un corte de piel.
Aquí tenemos epitelio plano certificado organizado, ¿sí? Y aquí vemos, ¿sí? Esta zona, de aquí para acá, vemos un tejido conectivo denso. Y acá vemos un tejido conectivo laxo. Vean la diferencia entre el denso y el laxo. El denso tiene muchas fibras, muy pocas células y muy poca sustancia fundamental. Esto que aquí blancos, pues mínimos espacios blancos, es sustancia fundamental. Contrario al tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo tiene muchas células, tiene mucha sustancia, muy pocas fibras, por eso se ve un poquito más claro. Entonces, es una forma muy sencilla de identificar cuándo es un tejido conectivo laxo y cuándo es un tejido denso, ¿no? Ahora, el laxo, vean, aquí hay mucho tejido adiposo, ¿sí? Yo le decía que el tejido adiposo está muy íntimamente relacionado con el tejido conectivo laxo. Si hay tejido adiposo, hay laxo. Si hay laxo, hay tejido adiposo, ¿no? Pero esta es la forma de diferenciar a un tejido conectivo denso a un laxo. El denso tiene muchas fibras, el laxo no tiene fibras. El denso tiene muy poca sustancia fundamental, el laxo tiene mucha sustancia fundamental. El denso tiene muy pocas células, el laxo tiene muchas células, ¿sí? Tanto fijas como móviles, ¿sí? Entonces, si lo queremos diferenciar desde este punto de vista, las fibras. Las fibras son importantes para poder diferenciar entre un denso y un laxo, ¿no?